¿Y si pudieras alcanzar una serenidad tan profunda que nada ni nadie lograra sacarte de tu centro, donde los conflictos, las críticas o los contratiempos pasaran frente a ti sin arrebatarte la paz? Suena inalcanzable, ¿verdad? Pero los grandes estoicos lo lograron. Mientras otros perdían los estribos por aquello que no podían controlar, ellos permanecían en calma. No porque fueran fríos o insensibles, sino porque habían entrenado su mente para que ninguna emoción los dominara. Hoy voy a mostrarte cómo tú también puedes conseguirlo. Si practicas estas lecciones, dejarás de reaccionar con rabia o frustración y comenzarás a vivir con un poder interno imperturbable. No porque el mundo deje de desafiarte, sino porque tú dejarás de caer en la trampa de reaccionar. Antes de comenzar, baja a los comentarios y escribe: hoy decido mantener mi calma. Soy dueño de mis emociones. Ese será tu primer acto de autodominio. Escríbelo ahora y hazlo real. No te atrevas a saltarte ni una sola de estas lecciones, especialmente la última, porque encierra el secreto más poderoso de todos. Pero antes de comenzar, si encuentras valor en estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas novedades. Comenzamos. Lección 1. Aprende a detectar el primer signo de tensión. Aprende a detectar el primer signo de tensión. Ese instante casi imperceptible en el que algo dentro de ti comienza a cambiar. Tal vez sea un leve apretón en la mandíbula, un pequeño nudo en el estómago, un cambio en tu respiración. A veces es un pensamiento rápido, fugaz, que no parece importante, pero que si no se atiende a tiempo, se convierte en un incendio emocional. La calma no se pierde de golpe. Se desgasta poco a poco, segundo a segundo, y solo quienes desarrollan una sensibilidad fina hacia sí mismos pueden evitar que una chispa termine en explosión. Los estoicos sabían que el dominio sobre uno mismo no comienza cuando ya estamos alterados, sino mucho antes, en ese primer susurro del cuerpo que avisa que algo no va bien. Por eso, aprender a identificar el inicio de la tensión es uno de los mayores actos de inteligencia emocional. El cuerpo siempre habla. El problema es que la mayoría no lo escucha. El corazón acelera, la respiración se agita, los hombros se tensan, y aún así seguimos actuando como si todo estuviera bien hasta que no lo está. Reconocer los primeros signos de tensión no es una habilidad innata, es un entrenamiento consciente, es detenerte cuando sientes que algo cambia dentro de ti, es darte cuenta de que tu tono de voz empieza a subir, que tus pensamientos se vuelven más rígidos, que tu lenguaje corporal se cierra. Marco Aurelio decía que la primera tarea del alma racional es observarse, y eso implica desarrollar la capacidad de notar cuando empezamos a salirnos de nuestro centro. No necesitas ser un experto en meditación para lograrlo. Basta con prestarte atención, con vivir con más presencia. En cada conversación, en cada situación que te incomoda, hay señales que anuncian lo que está por venir, y si las ignoras, la tensión crece y toma el control. Pero si las detectas a tiempo, puedes desactivarlas. Todo estallido emocional empieza con una mínima reacción, un pensamiento que pasa sin filtro, una mirada que interpretas como amenaza, una sensación física que se mezcla con recuerdos o creencias inconscientes. Lo que parece insignificante al principio puede volverse incontrolable si no lo detienes. La diferencia entre perder el control o mantener la calma está en la conciencia que tengas del momento presente. La tensión no es el enemigo, es la advertencia. Es tu cuerpo y tu mente diciéndote: algo está activándose, y tú decides si ignorarlo o atenderlo. Epicteto nos recordaba que lo que nos perturba no es lo que ocurre, sino cómo reaccionamos ante ello. Y la reacción se forma en los primeros segundos, cuando aún tienes poder para elegir otra respuesta.
Pero para poder elegir, debes estar despierto. Debes hacer del autoanálisis una costumbre, no una excepción. Y debes aceptar que las emociones no llegan como una tormenta de la nada. Vienen anunciándose desde antes, solo que no las estábamos escuchando. Detectar el inicio es la clave para desactivar el conflicto, porque ahí es cuando todavía puedes respirar profundo, cambiar tu postura corporal, dar un paso atrás antes de hablar, decidir no responder desde el impulso. Esos segundos de conciencia pueden salvarte de una discusión innecesaria, de una decisión de la que te arrepentirás, de una reacción que dañe lo que has tardado años en construir. Imagina que estás en una situación que normalmente te molesta. Alguien te interrumpe, te critica o actúa con soberbia. Siente lo que pasa en tu cuerpo. Observa tu pulso. Nota si tu mandíbula se aprieta, si tu mente ya está construyendo un argumento para atacar. Y entonces, detente. Esa pausa vale más que cualquier palabra. Es en ese momento donde se forja tu verdadera fortaleza. Porque la calma no es pasividad, es dominio. Y quien domina sus primeros impulsos es quien realmente tiene poder sobre sí mismo. Los estoicos no hablaban de reprimir, sino de elegir con sabiduría. Detectar la tensión no es debilidad, es estrategia. No se trata de anestesiar las emociones, sino de darles espacio sin permitir que gobiernen tu conducta. Es aprender a reconocer el fuego sin dejar que te consuma. Es saber que cada emoción trae consigo una información, pero que tú decides qué hacer con ella. La calma se entrena en el inicio, no cuando el conflicto ya está encendido. Por eso, la próxima vez que sientas que algo en ti empieza a cambiar, no lo ignores. Ese es tu momento de poder, ese es el umbral entre el viejo tú que reacciona sin pensar y el nuevo tú que decide con claridad. El primer signo de tensión no es una amenaza, es una oportunidad para practicar tu paz. Si de verdad quieres cambiar tu relación con el mundo y contigo mismo, empieza por ahí. No esperes a estar al límite para reaccionar. Aprende a observarte en los primeros segundos, porque ahí es donde nace la transformación. Hoy, conviértete en guardián de tu calma, y cada vez que sientas que algo te mueve por dentro, recuérdalo. Puedes respirar, puedes pausar, puedes elegir. Dominar el primer impulso es el verdadero acto de libertad. Ve y escribe en los comentarios: soy más fuerte que mi primera reacción. Lección 2. Separa lo que ocurre de tu interpretación. Separa lo que ocurre de tu interpretación. Es una de las claves más poderosas para mantener la calma, pero también una de las más ignoradas, porque no reaccionamos a los hechos en sí, sino a lo que creemos que significan. Un comentario, un gesto, una ausencia, nada de eso tiene un significado fijo hasta que nuestra mente interviene y le otorga uno. Y ahí es donde comienza el problema. Lo que podría haber sido un evento neutro se convierte, por obra de nuestros pensamientos, en una ofensa, una amenaza, un rechazo. La mente no se limita a ver, interpreta, exagera, dramatiza o anticipa, y muchas veces, sin darnos cuenta, estamos discutiendo con una historia que hemos inventado. Marco Aurelio decía que si algo externo te molesta, no es por lo que es, sino por tu juicio sobre ello. Y eso puedes cambiarlo en cualquier momento. La calma no nace de controlar el mundo, sino de aprender a observarlo sin distorsión. Imagina que alguien no responde a tu mensaje. El hecho es simple, hay una ausencia de respuesta. Pero la mente comienza a trabajar. Me está ignorando, está molesto conmigo, ya no le importo. Ninguna de esas interpretaciones es un hecho, pero todas tienen el poder de alterar tu estado emocional si las das por ciertas. Ese es el origen del sufrimiento, no lo que pasa, sino lo que crees que pasa. Epicteto lo decía claramente: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Cuando aprendes a ver sin añadir juicio, descubres que la mayoría de tus reacciones son innecesarias, no porque no sientas, sino porque reconoces que tu mente está fabricando una historia que no te conviene creer.
Esa distancia entre lo que sucede y lo que interpretas es el espacio donde nace tu libertad. Ahí es donde puedes elegir entre el impulso y la claridad. La mente humana tiene un sesgo natural hacia la supervivencia. Por eso anticipa amenazas, exagera peligros, dramatiza situaciones simples. Es una forma primitiva de protegernos, pero en el mundo moderno, más que protegernos, nos sabotea. Una mirada seria de alguien puede interpretarse como desaprobación, un error en el trabajo como señal de fracaso, un comentario neutral como crítica encubierta. Y así vamos, reaccionando no a lo que es, sino a lo que imaginamos. Esta distorsión nos roba la paz porque vivimos atrapados en un teatro mental que proyecta constantemente escenarios donde somos víctimas, rechazados o atacados. Pero si te detienes un instante, si logras decirte, esto es solo una interpretación, no una verdad, te das la oportunidad de respirar, de ver con más claridad. Y esa claridad es lo que disuelve el caos. La calma se alcanza cuando aprendes a observar sin etiquetar, cuando dejas de añadir significado innecesario a las cosas. No todo es personal, no todo está cargado de intención. A veces simplemente ocurre. Las personas actúan según su estado, sus creencias, su historia. No siempre tiene que ver contigo, y al comprender eso, te liberas. Puedes mirar a alguien actuar con rudeza y no sentirte atacado. Puedes aceptar un error sin hundirte en culpa. Puedes enfrentar una dificultad sin hundirte en un mar de pensamientos catastróficos. Ver sin juicio no significa ser indiferente, sino ser consciente. Significa responder desde la razón, no desde la emoción amplificada por interpretaciones inconscientes. En tu día a día, observa cuándo tu mente empieza a interpretar. Haz una pausa. Pregúntate, ¿esto que pienso es un hecho o es una suposición? ¿Estoy reaccionando a lo que realmente pasó o a lo que creo que significa? Solo con esa pregunta ya estás ejercitando tu libertad interior. Porque ver sin distorsión no es un don místico, es una práctica diaria. Es aprender a reconocer tus propios filtros mentales y no dejar que definan tu estado emocional. Es recordar que tú no eres tus pensamientos y que puedes entrenarte para vivir con más claridad y menos drama. Marco Aurelio aconsejaba mirar cada cosa como es en esencia, sin añadidos. Esa es la práctica, separar lo que ocurre de lo que piensas que ocurre. Cuando logras hacerlo, descubres que gran parte de tus conflictos se disuelven solos. Porque eran humo, porque no eran reales, solo eran interpretaciones mal gestionadas. La próxima vez que sientas enojo, ansiedad o tristeza, no corras a reaccionar. Siéntate contigo mismo. Pregúntate qué parte de eso es realidad y qué parte es historia mental. Y luego decide si quieres seguir alimentando esa narrativa. Tienes más poder del que crees. No sobre los hechos, pero sí sobre cómo los ves. Y en esa visión se define tu paz. Porque no se trata de tener una vida perfecta, sino de aprender a ver con ojos más limpios. Y cada vez que lo hagas, estarás recuperando tu centro. Así que hoy, cuando algo te altere, recuerda. No respondas a la historia, responde al hecho. La calma es una consecuencia de ver claro. Si este mensaje resonó contigo, ve a los comentarios y escribe. Ver sin juicio es ver con poder. Lección 3. Rompe el hábito de responder en caliente. Esa reacción inmediata, impulsiva, cargada de emoción, es la responsable de muchos de los conflictos que luego lamentamos. Nos enseñaron a responder rápido, a no quedarnos callados, a demostrar que tenemos carácter, pero nadie nos enseñó el valor de la pausa, de esperar unos segundos, de tomar aire antes de hablar, porque lo cierto es que no todo requiere una respuesta inmediata, y de hecho, lo más sabio muchas veces es no responder en el momento exacto en que la emoción está en su punto más alto. Los estoicos lo sabían bien. Quien responde desde la ira, desde la herida o desde la impaciencia, rara vez responde con inteligencia.
y lo que comienza como un simple desacuerdo puede convertirse en una discusión innecesaria, dañina e irreversible. La clave está en romper ese reflejo automático que nos empuja a reaccionar sin pensar. No tienes que responder de inmediato. No estás obligado a tener la última palabra. No necesitas demostrar nada en el primer segundo. Ese espacio entre el estímulo y la respuesta es donde reside tu verdadera libertad. Porque cuando alguien te provoca, te cuestiona o te hiere, lo fácil es disparar una respuesta al instante, pero eso no te da poder, te lo quita. Reaccionar en caliente es dejarte llevar. Es actuar desde el impulso y no desde la conciencia. Es permitir que la emoción sea quien maneje el timón. Pero si decides pausar, si tomas un pequeño respiro antes de actuar, recuperas el control. Tomar distancia no es rendirse, no es debilidad, es estrategia, es una forma de poder. Epicteto decía que nadie puede hacerte daño si tú no le das ese permiso. Y ese permiso se entrega cuando actúas sin pensar, cuando respondes desde el fuego en vez de desde la claridad. Retrasa 10 segundos tu reacción y notarás la diferencia. Solo 10 segundos. Parece poco, pero es suficiente para cambiarlo todo. En ese breve lapso puedes observar cómo tu cuerpo reacciona, cómo se acelera tu respiración, cómo se tensan tus pensamientos. Puedes preguntarte si realmente vale la pena contestar, si hay una mejor manera de responder, si quizás lo que estás a punto de decir no refleja quién eres, sino cómo te sientes. Esos segundos no solo enfrían la emoción, te devuelven la perspectiva, te dan el tiempo necesario para elegir una respuesta más alineada con tu paz que con tu ego. Recuerda que lo que se dice en calor rara vez construye, pero lo que se dice con templanza tiene el poder de transformar. Cada vez que frenas tu impulso de responder de inmediato, estás entrenando tu mente a ser tu aliada y no tu enemiga. El tiempo enfría lo que parecía urgente. A veces solo necesitamos dejar pasar un poco. Lo que en un momento parecía una ofensa insoportable, unas horas después ya no parece tan grave. Lo que queríamos decir con furia, más tarde ni siquiera merece ser dicho. El tiempo tiene esa virtud, filtra, te permite diferenciar entre lo importante y lo innecesario, entre lo que requiere atención y lo que solo busca robarte la calma. Marco Aurelio recomendaba observar nuestras emociones como si fueran nubes pasajeras, no identificarnos con ellas, verlas, esperar, dejar que pasen y luego decidir con claridad. ¿Cuántos errores evitaríamos si tan solo aprendiéramos a esperar? A posponer esa respuesta que arde, pero que puede terminar quemándonos a nosotros mismos. A veces, el silencio no es ausencia de respuesta, sino una respuesta más sabia que cualquier palabra. Porque el que calla con conciencia dice más que el que grita desde la reacción. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de canalizarlo, de convertir la pausa en tu herramienta de poder, de demostrar que eres más fuerte que tu primer impulso. Romper el hábito de responder en caliente es entrenar una nueva forma de estar en el mundo, más presente, más serena, más efectiva. Significa que eliges cuándo, cómo y desde dónde hablar. Que no te arrastras detrás de cada provocación, que no te defines por el momento, sino por tu capacidad de trascenderlo. Séneca decía que no hay mayor señal de sabiduría que la capacidad de diferir la reacción. Así que la próxima vez que sientas el impulso de contestar en el acto, detente, cuenta hasta 10, respira y elige si vale la pena, porque tu energía es valiosa, tu paz lo es aún más. Hoy, conviértete en dueño de tu respuesta y cada vez que rompas ese impulso de reaccionar, estarás recordándote quién manda. Así que si este mensaje te ha hecho pensar, escribe ahora. Quien responde con pausa, responde con poder. Lección 4. Entrena una respiración que te ancle. No es solo una técnica para relajarte, es una herramienta de dominio personal. Porque la calma no es un pensamiento, es una fisiología. Y si no aprendes a calmar tu cuerpo,
tu mente seguirá siendo rehén del caos. Nos han enseñado a intentar tranquilizarnos pensando diferente, a convencernos mentalmente de que todo está bien. Pero pocas veces se nos recuerda que la serenidad empieza mucho más abajo, en los pulmones, en el ritmo con el que respiras, en la manera en que oxigenas tu cuerpo. Cuando respiras rápido y superficial, tu sistema interpreta que hay peligro, activa la alerta, acelera el corazón, bloquea la razón. Pero cuando inhala profundo y exhalas lento, el mensaje es otro. Todo está bajo control. En ese acto simple, casi invisible, empieza tu poder, porque la respiración no solo te mantiene con vida, te puede mantener en calma. Inhala profundo, exhala lento y vuelve al presente. Parece fácil, pero no lo hacemos. La mayoría vive con una respiración agitada, inconsciente, como si siempre estuviera a punto de correr o defenderse. Y no es casualidad que tantas personas vivan tensas, ansiosas, reactivas. No es solo la mente, es el cuerpo en modo defensa, atrapado en una respiración que perpetúa la tensión. Pero si cada vez que sientes que algo te desestabiliza, haces una pausa y llevas la atención a tu respiración, algo cambia. Es como si la tormenta se detuviera un instante, porque al respirar de forma consciente, obligas a tu cuerpo a salir del modo automático. Lo obligas a parar. Y ese pequeño gesto puede evitar un conflicto, una palabra de más, una decisión equivocada. No necesitas una técnica sofisticada, solo conciencia, solo decidir que antes de reaccionar vas a respirar y al hacerlo vas a recuperar el control. La respiración dirige tu sistema nervioso, no es solo aire entrando y saliendo, es el interruptor directo que regula cómo te sientes. Cuando respiras agitado, activas tu sistema simpático, el encargado de luchar o huir. Pero si respiras lento y profundo, activas el sistema parasimpático, el encargado de calmar, de digerir, de curar. En otras palabras, puedes pasar del caos a la claridad simplemente cambiando tu forma de respirar. Y lo más poderoso es que no necesitas nada externo. No hace falta meditar 1 hora ni ir a un retiro. Solo estar presente y respirar con intención. 3 segundos para inhalar, 5 para exhalar. Hazlo ahora. Siéntelo. Esa es tu ancla. Esa es tu herramienta para no dejarte arrastrar por las emociones del momento. Porque el cuerpo siempre está en el presente y si entrenas tu respiración, puedes traer también tu mente de regreso a la hora. Domina el cuerpo y dominarás la mente. Los estoicos sabían que la mente no puede gobernar si el cuerpo está fuera de control. Por eso insistían en la disciplina física, en la presencia, en el autocuidado. Epicteto decía que nadie puede ser libre si no aprende a gobernarse a sí mismo. Y gobernarse empieza por el cuerpo. Si entrenas a tu cuerpo a permanecer en calma, cuando todo a tu alrededor se mueve, estás cultivando una de las formas más poderosas de libertad, porque no puedes controlar lo que ocurre afuera, pero puedes entrenarte para responder desde la serenidad, y esa serenidad se construye respiración a respiración. No es algo que te llega mágicamente, es algo que practicas cada vez que eliges inhalar profundo en lugar de gritar, cada vez que exhalas lento en lugar de contestar desde la rabia, cada vez que te anclas en tu cuerpo en vez de perderte en tus pensamientos. Haz de tu respiración un refugio, un lugar al que puedes volver en cualquier momento, sin importar dónde estés, en medio del tráfico. Antes de una conversación difícil, justo cuando sientes que la tensión sube, respira. Entrena a tu cuerpo a no entrar en pánico, a recordarle que estás a salvo, que puedes manejar lo que viene. Con el tiempo notarás que ya no reaccionas igual, que donde antes explotabas, ahora puedes mantenerte firme, que donde antes te desbordabas, ahora puedes contenerte, porque has construido una base sólida dentro de ti. Porque has cultivado una herramienta silenciosa pero poderosa, porque ahora sabes que el verdadero dominio no es gritar más fuerte, sino respirar más profundo.
Así que hoy haz este compromiso contigo mismo. Cada vez que sientas que pierdes el centro, vuelve a tu respiración, vuelve a tu ancla. Si este mensaje te ha tocado en los más dentro de ti, escribe en los comentarios. Quien domina su respiración, domina su destino. Lección 5. Recuerda, no es personal aunque lo parezca. Recuerda, no es personal aunque lo parezca. A veces las palabras duelen. A veces el tono, la indiferencia, la crítica o el desprecio de otros parece una agresión directa. Lo sentimos como un ataque a nuestra identidad, a nuestro valor, a nuestra dignidad. Pero esa percepción, aunque intensa, casi nunca es cierta. Lo que otros hacen dice más de su mundo que del tuyo. Sus acciones, su tono, sus gestos, están moldeados por sus propias heridas, sus frustraciones, sus inseguridades. Y si no tienes cuidado, si lo tomas todo como algo personal, te arrastrarás por cada conflicto, por cada mirada fría, por cada mensaje no respondido. Tu paz quedará secuestrada por la conducta ajena. Pero si logras dar un paso atrás y recordar que el que hiere está herido, puedes soltar, puedes mirar desde otro lugar, no con ingenuidad, sino con entendimiento, no con debilidad, sino con fortaleza interior. El que hiere está herido, y esa herida se manifiesta como agresión, desprecio, juicio o sarcasmo. No es una justificación, es una explicación. Porque nadie que esté verdaderamente en paz necesita hacer daño a otro. Nadie que esté bien consigo mismo necesita atacar, rebajar o ignorar. Cuando alguien actúa desde el desprecio, está proyectando su propio dolor. Cuando alguien te insulta, no está describiéndote, está hablando desde su propio caos interno, y tú decides si compras ese veneno o no. Porque eso es lo que hacen muchas personas. Reparten su malestar envuelto en palabras, gestos o actitudes, esperando que tú lo recibas y lo hagas tuyo. Pero puedes elegir no cargarlo, puedes escucharlo sin absorberlo, puedes ver la herida en lugar del ataque. Epicteto decía que si alguien te insulta y tú no lo tomas como ofensa, entonces no hay ofensa. Solo palabras vacías que no encontraron dónde clavarse. No compres el veneno que te ofrecen, porque si lo haces, te envenenas tú. Alimentas tu mente de rabia, rencor o tristeza por algo que ni siquiera te pertenece. Hay una frase que dice: lo que Pedro dice de Juan, dice más de Pedro que de Juan. Esa es la clave. No se trata de justificar a quien te trata mal, sino de protegerte de tomarlo como algo personal. Porque cuando asumes que todo lo que hacen los demás es contra ti, vives en una constante defensa, en tensión, en alerta, y eso agota, eso te roba energía. Lo que alguien dice puede doler, sí, pero lo que tú haces con esas palabras define si ese dolor se convierte en herida o en aprendizaje. Puedes observarlo, filtrarlo, entender de dónde viene y puedes elegir no responder con el mismo veneno, porque tu paz vale más que tu orgullo, porque a veces tener razón es mucho menos importante que mantener tu equilibrio. Tu paz vale más que tu orgullo. Y esto no es resignación, es inteligencia emocional. No se trata de dejar que te pasen por encima, sino de reconocer que no todo merece tu energía. Que responder con rabia es caer en el juego del otro, que muchas veces el silencio, la distancia o la indiferencia son respuestas más poderosas que cualquier discusión. Marco Aurelio decía que si alguien actúa mal, el error está en él, no en ti. Y eso es liberador, porque ya no necesitas defenderte, justificarte ni reaccionar por todo. Puedes dejar pasar, puedes entender sin involucrarte emocionalmente, puedes elegir tu paz como prioridad. Y eso es un acto de fuerza, no de debilidad. Es mirar con compasión sin absorber el caos. Es mantenerte firme mientras los demás giran en su propio torbellino. En tu día a día, empezarás a ver muchas situaciones desde otro ángulo. Un conductor que grita, un compañero que se muestra hostil, un familiar que siempre critica. Antes, tal vez, reaccionabas con la misma moneda, pero ahora puedes observar, puedes pensar, esto no es mío.
Puedes recordar que tú no eres el basurero emocional de nadie, que tienes derecho a proteger tu energía y que no todo lo que parece personal realmente lo es. Muchos solo repiten sus patrones, descargan su frustración en quien esté cerca y esperan que tú también entres en su juego. Pero no tienes por qué hacerlo. Puedes seguir tu camino, puedes sonreír sin cinismo, puedes retirarte sin resentimiento y al hacerlo estás ganando, porque has decidido que tu paz no es negociable. La próxima vez que sientas que alguien te hiere, no respondas desde el dolor. Respira, observa y recuérdalo, no es personal, aunque lo parezca. Es solo una herida ajena buscando expandirse. Y tú puedes ponerle límites sin perder la calma. Hoy decide no cargar lo que no es tuyo, no tomes el veneno, no dejes que el mundo te dicte tu estado interno. Si este mensaje conectó contigo, escribe ahora: mi paz no se toca. Lección 6. Anticípate a los escenarios que más te alteran, porque muchos de ellos no son sorpresivos, son repetidos. Siempre es el mismo tipo de comentario, la misma actitud, la misma situación que sabes que puede tocar tu orgullo, irritarte, herirte o desestabilizarte. Y sin embargo llegas a ellos sin preparación, como si fuera la primera vez. Reaccionas desde el impulso, como si no supieras ya cómo funciona ese patrón, pero puedes hacer algo diferente. Puedes prepararte mentalmente para lo predecible, porque lo que más nos descontrola no es lo que ocurre, sino lo desprevenidos que estamos para enfrentarlo. Los estoicos hablaban del premeditatio malorum, la práctica de visualizar los obstáculos antes de que sucedan, no con pesimismo, sino con sabiduría. Si sabes que hay situaciones que te alteran, ¿por qué no ensayar tu respuesta con anticipación? Si sabes que alguien en tu entorno suele provocarte, ¿por qué no decidir desde ya cómo vas a reaccionar la próxima vez? La previsión reduce el impacto emocional, porque lo que no sorprende no domina. Si has pasado mentalmente por un escenario difícil antes de que ocurra, estás más preparado. Es como un entrenamiento invisible. Te permite decirte, esto podría pasar, y si pasa, responderé así. Esa pequeña preparación marca una gran diferencia, porque cuando llega el momento, tu mente no entra en pánico. No necesitas improvisar desde el impulso. Ya estuviste ahí, ya pensaste con claridad cómo actuar. Esa previsión es una forma de autocuidado, una forma de liderazgo personal. Ensayar tu respuesta antes del conflicto no es exagerar, es fortalecer tu templanza, es diseñar tu conducta con anticipación, para que el entorno no decida por ti cómo te vas a sentir ni cómo vas a actuar. Donde ya estuviste en tu mente, estás más fuerte, porque la mente cuando visualiza, entrena. Y cuando entrenas, respondes mejor. No se trata de vivir esperando lo peor, sino de ensayar la mejor versión de ti en los momentos más desafiantes. Si sabes que el tráfico te irrita, ensaya cómo vas a respirar, qué te vas a decir, cómo vas a soltar la urgencia. Si sabes que hay alguien que siempre te critica en una reunión, decide de antemano que no vas a reaccionar desde la herida, sino desde tu centro. Que vas a respirar profundo y dejar que sus palabras pasen como viento. Si sabes que una conversación pendiente te tensiona, prepara tus respuestas, tu tono, tu actitud. Que no te sorprenda lo que es predecible, que no te saque de tu eje lo que ya conoces, porque no hay peor caos que el que viene de estar mentalmente ausente frente a lo que podrías haber previsto. Anticiparte no es vivir en ansiedad, es vivir con intención. Es ponerte por delante de tu propia reacción. Es recordar que, aunque no puedes controlar el mundo, sí puedes decidir cómo llegar a él. Marco Aurelio escribía que los hombres están hechos los unos para los otros, pero eso no implica que debas someterte a las emociones que los otros despiertan. Estar hecho para vivir en sociedad también implica prepararte para los roces inevitables, no para evitarlos, sino para no ser víctima de ellos. Imaginar una provocación y responder con calma, imaginar un malentendido y actuar con claridad.
imaginar un desprecio y sostener tu dignidad. Eso es poder anticipado, eso es fortaleza construida antes del conflicto. Haz de esta práctica un hábito. Cada mañana, imagina los escenarios donde sueles perder la calma, y no para temerlos, sino para transformarte dentro de ellos. Pregúntate, ¿qué haría hoy la mejor versión de mí en esta situación? Y decide desde ya que esa será tu guía. Verás que con el tiempo, lo que antes te sacaba del eje empieza a perder fuerza, porque ya no llega a un terreno sin defensas, llega a alguien que ya ha estado ahí, que ya lo ha visto venir, que ya ha elegido cómo actuar. Y ese simple cambio lo cambia todo. Así que no dejes tus respuestas al azar, no improvises tu templanza. Practica hoy desde tu mente la reacción que quieres tener mañana. Ensaya tu paz como si fuera un músculo. Entrena tu respuesta como un guerrero se entrena antes de la batalla. Porque quien se anticipa no solo reacciona mejor, también sufre menos. Hoy, comprométete contigo mismo a dejar de ser víctima de lo predecible. Si te ves identificado con este mensaje, escribe en los comentarios: no seré tomado por sorpresa, donde ya estuve con la mente firme. Lección 7. Elige tus batallas con sabiduría. Elige tus batallas con sabiduría, porque no todo merece tu energía, aunque parezca urgente. Vivimos en un mundo donde cualquier desacuerdo se convierte en conflicto, donde cualquier comentario se transforma en motivo de defensa, y donde parece que ceder o callar es sinónimo de debilidad. Pero no es así. La verdadera fortaleza no está en reaccionar a todo, sino en saber cuándo no hacerlo. El impulso de contestar, de corregir, de demostrar que tienes razón es fuerte. Pero cada vez que cedes a ese impulso, pagas un precio: tu paz. Y no hay nada más valioso que eso. La mayoría de las discusiones que enfrentas no son necesarias. No te transforman, no te elevan, no construyen nada, solo consumen, solo agotan, solo arrastran tu atención a lo que no importa. Por eso, aprender a elegir tus batallas no es rendirse, es protegerte. Ganas más callando que respondiendo. No porque no puedas decir algo brillante, agudo o hiriente, sino porque entiendes que no todo lo que puedes decir debes decirlo. Hay victorias que desgastan más de lo que aportan, y hay silencios que dicen más de ti que cualquier argumento. Cuando eliges no responder, no estás aceptando la derrota. Estás demostrando que no necesitas demostrar nada, que sabes quién eres, que tu energía es limitada y merece ser invertida en lo que realmente importa. Séneca decía que es más sabio ignorar a un necio que discutir con él, porque incluso si ganas la discusión, has perdido tu tiempo, has entrado en su terreno, en su juego, y eso es suficiente para alejarte de tu centro. Aprender a callar no es represión, es maestría emocional. Es saber que el silencio también puede ser una forma de respuesta y muchas veces la más inteligente. Escoge ser libre antes que tener razón. Porque tener razón es una necesidad del ego, pero la libertad es una necesidad del alma. Y muchas veces, por querer tener razón, perdemos la tranquilidad. Queremos demostrar nuestro punto, corregir al otro, dejar claro que no nos equivocamos. ¿Pero vale la pena? ¿Qué ganas realmente? Tal vez un momento de satisfacción, pero a cambio de horas de tensión, de pensamientos circulares, de emociones innecesarias. Cuando eliges tu libertad por encima del orgullo, estás eligiendo tu bienestar por encima del ruido. Estás diciendo: puedo dejar pasar esto, no necesito llevarlo más lejos. Marco Aurelio lo practicaba a diario, dejaba pasar lo que no le tocaba el alma, lo que no aportaba valor, y eso es lo que debes empezar a entrenar. No se trata de ser indiferente, sino de ser selectivo. No todo merece una reacción, porque no todo tiene el mismo peso en tu vida. Cada reacción te acerca o te aleja de tu paz. Y si empiezas a observar tus días con honestidad, verás que muchas veces no fue el mundo lo que te alteró, sino tu decisión de entrar en guerras innecesarias.
Respondiste un mensaje con rabia, te tomaste personal un comentario, quisiste corregir a alguien que no quería escuchar, y ahí se fue tu calma. Ahí entregaste tu poder, pero puedes hacer algo distinto. Puedes hacer una pausa antes de contestar. Puedes preguntarte: ¿esto realmente importa? ¿Esto define algo esencial en mi vida? ¿Esto merece mi energía? Y muchas veces la respuesta será no. Entonces eliges no entrar. No desde la cobardía, sino desde la madurez. Desde la comprensión de que tu energía no es infinita y cada vez que reaccionas a lo irrelevante, dejas de tener recursos para lo que sí importa. Empieza a observar qué batallas valen realmente tu atención. ¿Te acerca esta discusión a tu mejor versión? ¿Te aleja esta reacción de tu propósito? ¿Esta conversación construye o solo descarga tensión? Porque si no aporta claridad, si no transforma, si no sana, tal vez lo más sabio es retirarte. No responder es también responder, no engancharte es también marcar tu nivel. Y cuando haces de esa actitud un hábito, algo cambia. La gente empieza a verte distinto, tú mismo empiezas a sentirte distinto, más sereno, más dueño de ti, más libre. Porque has dejado de pelear donde no se gana nada y has empezado a proteger lo más valioso, tu paz interior. Así que hoy decide con firmeza: no voy a reaccionar por impulso, no voy a entrar en batallas que no me construyen, voy a elegir mi paz sobre mi orgullo, porque mi energía es sagrada y no todo merece un pedazo de ella. Si algo dentro de ti despertó con estas palabras, escribe en los comentarios: quien elige sus batallas, elige su libertad. Lección 8. Usa el silencio como tu estrategia. En un mundo que reacciona, grita, se justifica y contraataca, el silencio se convierte en una forma de control. No todo necesita respuesta. No toda provocación merece eco. Y no todo lo que te dicen requiere defensa. A veces, el mayor acto de inteligencia es no responder, porque el silencio es respuesta, y muchas veces la más fuerte. Habla de contención, habla de temple, habla de alguien que no necesita demostrar nada. En lugar de encender más el fuego, lo dejas sin oxígeno. En lugar de dejarte arrastrar, permaneces firme. Y eso desconcierta, porque el silencio desarma. Desarma al que esperaba una reacción, al que buscaba tu enojo, al que quería que te perdieras contigo mismo. No alimentar el fuego lo apaga. Las discusiones crecen cuando alguien decide jugar, pero si uno no entra, el juego se detiene. No hay pelea sin dos participantes, y tú puedes decidir no participar, no desde la indiferencia vacía, sino desde la claridad de saber lo que vale tu energía. Pregúntate: ¿vale la pena entrar en esta discusión? ¿Voy a cambiar algo con mi respuesta? ¿O solo estoy reaccionando desde el impulso? El silencio puede ser más poderoso que cualquier argumento. No es que no puedas decir algo, es que eliges no decirlo, porque sabes que tu paz está primero, porque sabes que a veces el que grita pierde el control, pero el que calla lo conserva. No todo necesita ser explicado, no todo necesita ser aclarado. El que te conoce no lo necesita, el que no quiere entender tampoco lo hará. Entonces, ¿para qué hablar? Dejar sin eco una provocación es desarme, porque el que provoca necesita ruido, necesita que respondas, que entres en su terreno, que pierdas tu eje. Pero si te mantienes en silencio, se encuentra solo con su propio ruido, y eso desestabiliza más que cualquier grito. El silencio no es sumisión, es maestría, es saber que puedes responder, pero eliges no hacerlo. Es mostrar que estás por encima de la necesidad de defenderte todo el tiempo. Epicteto enseñaba que lo que no alimentas se debilita. Si alguien te ataca y tú respondes, refuerzas el conflicto. Pero si no respondes, lo detienes en seco. Y no porque no tengas carácter, sino porque lo has cultivado. Porque ya no estás disponible para batallas que no construyen. Porque entiendes que la provocación solo tiene poder si tú la validas. Y al no responder, le quitas ese poder. El que domina el silencio, domina el conflicto, porque el silencio es pausa, y en la pausa hay reflexión. En la pausa
hay visión más clara. En la pausa hay fuerza contenida. Los estoicos practicaban esa pausa. Sabían que el primer impulso no es el más sabio, que reaccionar de inmediato es caer en la trampa del otro, pero que el silencio te permite elegir con más inteligencia. Si hablas, que sea desde la serenidad, no desde el descontrol. Si respondes, que sea desde la verdad, no desde la necesidad de tener razón. El silencio no es una ausencia, es una presencia poderosa, una presencia que dice, estoy aquí, veo lo que ocurre, pero no me perderé en ello. Es una declaración de libertad. Porque cuando eliges el silencio, estás diciendo que nada externo tiene el poder de robarte tu centro. Puedes usarlo en cada situación, en una crítica sin fundamento, en una discusión que escala, en una provocación disfrazada de ironía. Respira, observa y elige callar, no por miedo sino por dominio, no por debilidad sino por sabiduría, porque el silencio no solo protege tu paz, la fortalece. Con el tiempo, notarás que no necesitas tantas palabras para mantener tu lugar, que puedes estar presente sin explicar nada, que tu fuerza está en lo que eliges no decir, y eso te transforma, te vuelve más consciente, más sereno, más inmune al caos ajeno. Recuerda que no ganarás todas las batallas con argumentos, algunas se ganan con la elegancia del silencio, así que hoy haz del silencio tu escudo, úsalo con intención, úsalo para proteger tu energía, para observar mejor, para responder solo cuando realmente vale la pena. Porque el que domina el silencio no solo evita conflictos, también se eleva por encima de ellos. Si algo dentro de ti vibra con esta verdad, escribe en los comentarios. El que sabe callar tiene el verdadero poder. Lección 9. Redefine tu concepto de fuerza, porque lo que nos enseñaron como fuerza muchas veces es solo una máscara de inseguridad. Gritar no es poder, es descontrol. Imponer con miedo no es respeto, es intimidación vacía. Reaccionar con violencia o con agresividad no demuestra grandeza, sino falta de dominio interno. Durante años se ha confundido la fuerza con el ruido, con el impacto inmediato, con la respuesta rápida y contundente. Pero si lo analizas con calma, verás que quien realmente tiene poder no necesita alzarse, no necesita explotar, no necesita demostrar nada. La verdadera fuerza es serenidad bajo presión. Es ese gesto tranquilo en medio del caos, esa mirada serena cuando otros se alteran, esa postura firme que no necesita palabras. El que se domina a sí mismo en el momento más difícil es más fuerte que aquel que domina a otros. Ser calmado no es ser débil, es ser dueño de uno mismo. Porque cualquiera puede gritar cuando algo le molesta, cualquiera puede responder con rabia, cualquiera puede actuar desde la emoción, pero no cualquiera puede respirar profundo, pensar con claridad y decidir responder con altura. Eso requiere disciplina. Requiere trabajo interior, requiere elegir el control cuando todo invita al descontrol. Marco Aurelio decía que no se trata de evitar los golpes de la vida, sino de ser capaz de recibirlos sin perder tu naturaleza. Ese es el verdadero poder. La calma no es pasividad, no es resignación, es presencia, es firmeza sin rigidez, es una autoridad que no necesita levantar la voz para sentirse escuchada. Cuando alguien reacciona con agresividad, su alma está en guerra, pero cuando alguien actúa con calma en medio del conflicto, su alma está en paz, y esa paz impone respeto. El que mantiene la calma impone respeto sin palabras, porque transmite seguridad, transmite estabilidad, transmite algo que todos desean pero pocos logran sostener, equilibrio. Y el equilibrio es magnético, es inspirador. Te has cruzado con personas así. No necesitan imponerse, no necesitan responder a cada provocación, pero su sola presencia marca límites. Porque quien no necesita defenderse constantemente demuestra que ya se ha ganado a sí mismo. Y ese es el respeto más poderoso, el que nace del ejemplo, no del ruido.
Cuando alguien intenta provocarte y tú mantienes tu centro, le estás mostrando que no tiene poder sobre ti, que tú decides desde dónde responder, que tu estado interior no está a la venta. Ese tipo de fuerza es inquebrantable, porque no depende de la aprobación externa ni de la opinión ajena. Es interna, es silenciosa, es firme. Redefinir la fuerza es dejar de buscar validación en la reacción. Es entender que ser fuerte no es imponerte sobre otros, sino ser inmune al caos de los demás. Que tener carácter no es explotar, sino contener sin que eso te destruya por dentro. Es recordar que tu energía es limitada y cada vez que la entregas al conflicto te alejas de ti. La fuerza no se mide por el volumen de tu voz, sino por la profundidad de tu conciencia. Por tu capacidad de sostener tu paz cuando todo te invita a perderla, por tu habilidad para observar sin dejarte arrastrar, por tu compromiso con responder como la persona que quieres ser y no como la emoción que sientes en el momento. Hazte esta pregunta en los próximos días: ¿qué tipo de fuerza quiero encarnar? ¿La que estalla o la que se contiene? ¿La que grita o la que guía con presencia? ¿La que impone o la que inspira? Porque tú decides. Tú eliges qué valor representa tu conducta y cada vez que eliges la calma, estás redefiniendo la fuerza para ti y para los que te rodean. Porque los demás también observan y quizás alguien necesita ver que sí se puede ser firme sin ser agresivo, que sí se puede responder sin perder la serenidad, que sí se puede ser fuerte sin levantar la voz. Hoy puedes empezar a practicar esa fuerza diferente. No esperes el conflicto para hacerlo. Ensáyala en lo cotidiano, en el desacuerdo leve, en el comentario fuera de lugar, en la incomodidad del momento. Respira, recuerda quién eres y elige tu paz como prioridad, porque no hay mayor muestra de fuerza que mantenerte firme sin necesidad de hacer ruido. Si esta reflexión te ha tocado en lo más profundo de tu ser, ve a los comentarios y escribe: mi fuerza no grita, mi fuerza sostiene. Y esa es la fuerza que transforma. Lección 10. No esperes calma del mundo, sé la fuente. No esperes calma del mundo, sé la fuente. Porque si estás esperando que los demás cambien, que todo se alinee, que el ruido exterior se apague para poder estar en paz, vas a pasar la vida entera reaccionando. Las personas cambiarán, el caos seguirá, los imprevistos no van a desaparecer. Siempre habrá alguien que critique, algo que no salga como esperabas, una situación que se escape de tu control. Pero tu serenidad no debe depender de lo externo, porque lo externo es inestable, impredecible, pasajero. Si haces que tu estado interno dependa de eso, estarás a merced de cada estímulo, de cada gesto, de cada palabra. Y eso es vivir como una hoja llevada por el viento. Pero tú no eres una hoja, eres raíz. Y puedes decidir anclarte, sostenerte, construir una calma que no necesita permiso del mundo para manifestarse. Sé quien trae equilibrio, no quien lo busca, porque hay dos tipos de personas: las que buscan paz afuera y las que la generan desde dentro, las que piden silencio y las que lo transmiten con solo estar, las que necesitan que todo esté bien para sentirse bien y las que están bien, incluso cuando todo parece estar mal. Y no se trata de insensibilidad, sino de liderazgo emocional, de haber comprendido que la calma auténtica no es un reflejo del entorno, es una decisión personal. Epicteto decía que nadie tiene poder sobre nuestra mente si no le damos ese poder. Y eso incluye también al desorden del mundo. El que se entrena para sostenerse cuando todo tiembla se convierte en una fuente de estabilidad para los demás. No busca que lo calmen. Él calma, no espera que le den seguridad. Él la proyecta, y esa es una de las formas más profundas de libertad. La calma auténtica nace dentro. No es una postura, no es una máscara, es una práctica. Es el resultado de haber decidido una y otra vez no dejarte arrastrar. De haber aprendido que el mundo no se detiene, pero tú puedes moverte diferente.
que el caos puede seguir afuera, pero tú puedes caminar por dentro con otra velocidad, que los demás pueden alterarse, discutir, reaccionar, pero tú puedes ser el que escucha, el que piensa, el que elige. Cuando decides ser la fuente de tu propia paz, dejas de vivir en función de lo que pasa y empiezas a vivir en función de lo que eliges. Puedes estar en medio del ruido y seguir centrado. Puedes tener un mal día y seguir agradecido. Puedes enfrentar una provocación y seguir en silencio, porque has dejado de buscar calma como quien busca agua en el desierto. Ahora la llevas contigo. Esa paz no nace de la perfección, nace de la práctica, de cada vez que eliges no reaccionar, de cada vez que respiras antes de responder, de cada vez que transformas el impulso en reflexión. No esperes que la vida te dé el escenario ideal para estar tranquilo, no llegará. Pero sí puedes entrenarte para que, pase lo que pase, tú seas quien marca el tono, quien sostiene el espacio, quien responde como la persona que quiere ser, no como la emoción del momento. Marco Aurelio lo decía con claridad: el que se controla a sí mismo ya está protegido del mundo, porque cuando ya no necesitas que el mundo cambie, tú cambias, y cuando tú cambias, lo externo ya no tiene el mismo poder. Empieza a practicarlo hoy. No esperes al gran conflicto, hazlo en lo cotidiano. En esa pequeña impaciencia, en ese momento de incomodidad, en esa palabra maldicha, respira, detente y elige. Recuerda que ser la fuente de calma no significa que no sientas, significa que no entregas tu paz por cada estímulo, significa que entiendes tu valor, que sabes que dentro de ti hay un lugar sereno que nadie puede tocar sin tu permiso, y desde ese lugar puedes mirar, puedes actuar, puedes vivir, no como alguien que reacciona a todo, sino como alguien que lidera su propio estado interior. Hoy, deja de buscar afuera lo que solo puedes construir dentro. No esperes que el mundo se calme, hazlo tú. Sé tú quien lleve la serenidad a los lugares donde falta. Sé tú quien transforme el ambiente con su sola presencia. Porque quien encuentra su paz en sí mismo nunca está perdido. Si estas palabras te han hecho reflexionar, escribe en los comentarios: la calma que busco soy yo, y cuando lo entiendas, serás inquebrantable. Lección 11. Revisa tus expectativas irreales. Revisa tus expectativas irreales, porque muchas veces no estás enojado por lo que ocurrió, sino por lo que tú esperabas que ocurriera. Muchos enfados nacen de exigencias ocultas, de guiones no expresados que tú asumiste que los demás iban a seguir. Esperabas atención y no llegó. Esperabas comprensión y no apareció. Esperabas gratitud, respeto, reconocimiento y te encontraste con indiferencia o desinterés. Entonces la decepción se disfraza de rabia. Pero la verdad es que el problema no está afuera. Está en esa expectativa que tú creaste, alimentaste y diste por sentada. Cuando la realidad no se alinea con esa imagen que construiste, te frustras, pero no por lo que pasó, sino por lo que tú creías que debía pasar. Y ahí es donde comienza el conflicto entre lo que es y lo que tú pensabas que debía ser. En ese espacio vive la mayoría del sufrimiento emocional. Esperabas algo que no llegó. Tal vez que alguien reaccionara de una forma, que te trataran con cierta delicadeza, que entendieran tu gesto, que correspondieran tu esfuerzo. Pero no fue así. Y al no ver cumplida tu expectativa, reaccionaste. No porque eso fuera objetivamente injusto, sino porque tu mente había proyectado un resultado y no supo aceptar la diferencia. Los estoicos entendían esto con claridad. El sufrimiento no nace de los hechos, sino de nuestra resistencia a los hechos. Epicteto lo decía sin rodeos: no son los eventos los que nos dañan, sino nuestras opiniones sobre ellos. Y en esas opiniones vive una gran parte de nuestras expectativas no examinadas. La idea de que la gente debería actuar de cierta forma, de que la vida tendría que ser más justa, de que todo esfuerzo merece una recompensa, pero la vida no sigue nuestras reglas.
Y si insistes en exigirle que lo haga, vivirás en una constante tensión emocional. Aceptar más, exigir menos. Esa es una fórmula sencilla y profunda para vivir con más paz. No se trata de resignarte a todo sin criterio. Se trata de reconocer que no puedes controlar a los demás, que no puedes predecir sus actos ni obligarlos a cumplir tus expectativas. Lo que puedes hacer es ajustar lo que tú esperas. Ser más flexible, dejar de vivir en función de cómo crees que deberían tratarte y empezar a vivir en función de lo que tú puedes controlar, tus pensamientos, tus respuestas, tus decisiones. Aceptar no es debilidad, es sabiduría. Es decir, esto no es como yo imaginé, pero no voy a permitir que me robe la paz. Porque al final, cada expectativa frustrada es una oportunidad para practicar la libertad interior, para soltar, para no aferrarte a lo que no depende de ti, para fluir con lo que llega sin exigirle que se parezca a tu ideal. La paz aumenta cuando baja tu expectativa. Cuanto menos exiges del exterior, más te centras en tu interior. Cuanto menos esperas de los demás, más valoras lo que ya tienes. Y cuanto más comprendes que nadie está aquí para cumplir tus guiones mentales, más libre te vuelves. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones. Recuerda que todos actúan según sus propias ideas, no las tuyas. Y eso cambia la forma en que vives. Porque dejas de chocar con la realidad y empiezas a observarla. Dejas de reaccionar con decepción y comienzas a responder con comprensión. No porque todo sea justo, sino porque entiendes que resistirte a lo que no puedes cambiar solo te desgasta. Cuando tu expectativa baja, tu claridad sube. Ya no esperas milagros del entorno. Ya no dependes de la aprobación o la validación. Y esa independencia emocional es una forma profunda de paz. Hoy te invito a revisar esas expectativas que no has cuestionado. ¿A quién le estás exigiendo sin darte cuenta? ¿Qué estás esperando que tal vez no te corresponde esperar? ¿Qué deberías soltar para recuperar tu tranquilidad? No se trata de no tener ilusiones ni deseos. Se trata de saber diferenciar entre lo que puedes construir y lo que estás exigiendo que venga de afuera. Porque ahí está la raíz del descontento, en pedirle a la vida lo que tú mismo puedes darte. Así que elige hoy dejar de construir castillos mentales que te terminan aplastando. Vuelve a lo real, a lo concreto, a lo que depende de ti, y desde ahí vive más liviano, más sabio, más libre. Deja de esperar, vive ahora, y escríbelo en los comentarios para sellar tu compromiso. Cuando dejo de esperar, empiezo a vivir. Y en ese espacio sin exigencia, la paz se vuelve inevitable. Lección 12. Recuerda tu propósito más alto, porque en medio del caos, de las provocaciones diarias, de los contratiempos y los roces inevitables, es fácil perder de vista lo esencial. Te enredas en lo inmediato, en lo que te molesta, en lo que no salió como esperabas, y sin darte cuenta, entregas tu energía a lo que menos importa. Pero si te detienes un segundo, si haces una pausa antes de reaccionar, puedes preguntarte con honestidad, ¿vale la pena perder la calma por esto? ¿Esto que hoy me irrita realmente cambia algo esencial en mi vida? ¿Merece este momento robarnos la serenidad por la que tanto hemos trabajado? La mayoría de las veces la respuesta será no, porque cuando recuerdas tu propósito más alto, los pequeños conflictos se ven por lo que son, distracciones, obstáculos menores en el camino de algo mucho más grande. Si tu meta es la paz, protégela con tus decisiones. No basta con desear tranquilidad, hay que actuar en coherencia con ella, porque la paz no es solo una emoción pasajera, es una forma de vivir. Es una manera de pensar, de hablar, de elegir, y cada decisión que tomas, cómo respondes, a qué das importancia, qué dejas pasar, te acerca o te aleja de esa meta. No puedes pretender vivir en calma si reaccionas ante cada provocación, si conviertes cada desacuerdo en una batalla, si dejas que lo pequeño eclipse lo profundo. Los estoicos lo sabían bien, el alma necesita dirección. Sin un propósito claro, te pierdes en lo trivial.
Pero cuando tienes un norte interior, puedes atravesar las tormentas sin que te arrastren. Puedes decir, esto no es parte de mi misión, no le daré mi energía. Y así con esa lucidez preservas lo que más vale. Enfócate en lo importante, no en lo inmediato. Porque lo inmediato grita, pero lo importante susurra. Y si no estás atento, tu vida se llenará de urgencias que no valen nada. Te molestarás por gestos, por palabras, por demoras, por opiniones ajenas. Y al final del día te darás cuenta de que todo eso te sacó de tu centro sin necesidad. Pero si cada día recuerdas por qué haces lo que haces, quién quieres ser, qué estás construyendo, entonces todo se ordena. Dejas de responder al instante para responder con intención. Dejas de gastar tu tiempo en discusiones sin sentido y lo inviertes en cultivar tu visión. Porque tu propósito no se alimenta de impulsos, se alimenta de disciplina emocional. Marco Aurelio decía, pregúntate en todo momento si lo que haces está alineado con tu propósito. Esa pregunta te protege, te ancla, te filtra lo que merece tu energía de lo que solo quiere robártela. Tu misión es más grande que cualquier discusión, y cuando lo comprendes, actúas diferente. No porque te vuelvas indiferente, sino porque desarrollas una inteligencia selectiva. Aprendes a callar cuando podrías gritar, a ceder cuando podrías insistir, a observar cuando podrías reaccionar. No por debilidad, sino porque has elegido una fuerza superior, la de mantenerte fiel a lo que realmente importa. Nadie que ha hecho algo valioso en la vida lo ha conseguido reaccionando a todo. Lo ha logrado enfocándose, eligiendo bien sus batallas, dejando pasar lo que no suma. Y tú puedes hacer lo mismo. Puedes decidir cada día no perderte en lo superficial. Puedes decir, esto no define quién soy. Esto no merece mi respuesta, esto no merece que mi paz se vea alterada, y al hacerlo no estás huyendo, estás gobernando tu camino. Hazlo una práctica diaria. Cada vez que algo te irrite, antes de reaccionar, pregúntate, ¿esto aporta algo a mi propósito? ¿Esto me acerca a mi mejor versión o me aleja? ¿Estoy actuando desde el ego o desde la visión? Porque tu calma no es un lujo, es una estrategia, y protegerla es parte de tu misión. No estás aquí para responder a todo, sino para construir algo con sentido. Así que hoy y cada día recuerda tu propósito más alto. Si esta reflexión te inspira a actuar con más propósito, escríbelo en los comentarios. No vine a discutir, vine a construir. Y cada vez que el mundo te empuje a reaccionar, tú eliges avanzar. Porque tu energía tiene un destino y cada desvío innecesario solo retrasa lo que estás llamado a ser. Mantente enfocado, actúa con visión y que nada externo te haga olvidar lo que verdaderamente viniste a hacer. Lección 13. Practica la calma como un estilo de vida, no como un recurso momentáneo, no como una técnica que usas solo cuando todo se complica, sino como una identidad que eliges construir cada día. Porque la verdadera calma no es una reacción, es una presencia constante. No se trata de saber respirar solo cuando estás a punto de estallar, sino de vivir respirando con conciencia. No se trata de contar hasta 10 cuando algo te irrita, sino de no llegar tan fácilmente a irritarte. La serenidad auténtica no nace del control externo, sino del dominio interno, y ese dominio no aparece por azar. Se entrena, se cultiva. Se convierte en una forma de vivir que te define en lo profundo. No importa lo que pase afuera, porque lo que has desarrollado dentro tiene más peso, más estabilidad, más poder. No es una técnica, es una identidad. Decide ser quien nunca pierde el control. No porque no sientas, no porque no te afecten las cosas, sino porque has aprendido a gobernarte. Porque entiendes que reaccionar desde el impulso es regalar tu poder. Que responder con rabia es ponerte al nivel de quien no se domina. Que dejarte llevar por las emociones del momento es abandonar la versión de ti que tanto estás trabajando. El estoicismo enseña que lo que no puedes controlar, debes aceptarlo, y que lo que sí puedes controlar, tus pensamientos, tus respuestas, tu actitud, es donde reside tu verdadera libertad.
Convertirte en alguien que no se descompone ante el conflicto, que no se desborda ante el error ajeno, que no entra en el juego de la provocación, es una decisión. Es decirte a ti mismo, yo no soy cualquier reacción, yo soy quien elige cómo actuar, incluso en medio de la tormenta. La serenidad se entrena como un músculo diario. No basta con desearla, hay que practicarla, en lo pequeño, en lo cotidiano, en ese momento en que alguien se cruza en el tráfico y decides no gritar, en esa situación en que alguien te interrumpe y tú eliges escuchar. En esa conversación donde podrías imponer tu opinión, pero eliges el respeto. Cada uno de esos momentos es un entrenamiento, y con el tiempo, lo que al principio requería esfuerzo se vuelve natural. Tu cuerpo ya no reacciona igual, tu mente ya no se acelera igual, porque la calma se vuelve tu estado base, no tu excepción. Así como un músculo se fortalece con repeticiones, la serenidad se fortalece con decisiones, una y otra vez. Y esa práctica diaria no solo te transforma a ti, transforma el ambiente que te rodea. Tu ejemplo puede ser el refugio de otros, porque la calma se contagia, se percibe, se agradece. En un mundo lleno de gritos, de urgencias, de ofensas rápidas y respuestas más rápidas aún, tu presencia tranquila puede marcar la diferencia. Puede ser ese punto de estabilidad al que otros miran cuando no saben cómo actuar. Puede ser el recordatorio de que sí se puede vivir sin explotar, sin culpar, sin perderse, no para sentirte superior, sino para ser útil, para demostrar que otro camino es posible, que se puede tener carácter sin agresividad, que se puede tener firmeza sin violencia, que se puede vivir intensamente sin perder el control. Los demás no necesitan que los corrijas, necesitan ver a alguien que encarna lo que ellos aún no han logrado. Y cuando tú lo haces, les abres la puerta sin imponerla. Practicar la calma como un estilo de vida es elegir cada día tu centro como prioridad. Es convertirte en ese tipo de persona que inspira confianza con su sola manera de estar, que no reacciona con prisas, que no toma nada como personal, que responde con profundidad, no con impulso. Y ese tipo de presencia no se impone, se cultiva con paciencia, con constancia, con humildad. No se trata de aparentar serenidad, sino de hacerla parte de quién eres, de no necesitar demostrar que estás bien, porque realmente lo estás, de no temer al conflicto, porque sabes navegarlo sin naufragar, de no necesitar el control de lo externo, porque ya tienes el control de lo interno. Así que hoy, haz de la calma tu identidad, no como algo a lo que aspiras, sino como algo que decides ser. Vive como quien ya está en paz, incluso si todo afuera aún no lo está. Entrena cada día esa fortaleza silenciosa que no necesita gritar, porque quien es calma, guía, y quien guía desde la serenidad, deja una huella que no se borra. Escribe en los comentarios con firmeza, no practico la calma, soy la calma. Y desde esa certeza, el mundo ya no tiene el poder de sacarte de tu lugar. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, hoy me comprometo a vivir con serenidad estoica. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.